Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad y también por Radio Adventista Los Ángeles para estudiar hoy, miércoles 14 de diciembre, de la lección número 12, los sufrimientos del Hijo del Hombre. ¿Qué nos dice la palabra de Dios concerniente a los sufrimientos que tenía que padecer el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? Leamos en Isaías 53, del 1 al 6. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento, la palabra de Dios del Antiguo Testamento concerniente a los sufrimientos del Hijo del Hombre? Isaías nos dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estaba predicho en la profecía que el Hijo del Hombre venía a esta tierra a luchar, a pelear en favor nuestro, en contra del usurpador que tenía a la raza humana cautiva, sufriendo, y la tenía bajo su dominio y el arma que tenía el enemigo para tener atada a la humanidad a él era la muerte. Pero como nos dice aquí la lección, que Jesús llevó nuestros dolores y tristezas. Por eso era necesario que Él viniese a esta tierra a nacer como nace todo ser humano, porque Él debía de sentir en su persona lo que siente todo ser humano. Por eso Él dice, llevó nuestros dolores y tristezas. Desde su mismo nacimiento, Satanás quiso destruirlo, utilizando a sus agentes humanos, en este caso a Herodes, el cual mandó a matar a todos los niños varones
de 2 años abajo, con el fin de aniquilar al Hijo del Hombre, al Salvador del mundo. Pero no lo pudo destruir. Fue creciendo y, como él dice, él no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Comenzó su ministerio luchando contra el enemigo. Mientras él estuvo bajo el dominio de sus padres, su madre y su padre adoptivo, él estuvo sujeto a ellos y aprendiendo el oficio de su padre adoptivo, José, quien era carpintero. Por eso también él llegó a ser carpintero. Y bien, nos dice la lección, dice que Jesús llevó nuestros dolores y tristezas. Esto incluye los dolores y la tristeza de Job, y las suyas y las mías también. En Isaías encontramos que nos dice que Él iba a cargar con nuestros pecados. ¿Se ha preguntado usted dónde es que Él fue cargado con nuestros pecados y quién le cargó los pecados a Él? Se recuerda cuando Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su único, a Isaac, y le dice que vaya 3 días de camino y él le va a mostrar dónde y en qué lugar debe de sacrificar a su hijo. Eso está en Génesis capítulo 22, cuando le dice, toma ahora a tu hijo, está en el 22:2, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo los 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Esta es una ilustración de lo que el Hijo del Hombre iba a pasar. ¿Quién puso la leña sobre los hombros de Isaac? Dice su padre. ¿Cuándo fue que al Señor Jesús, su padre, coloca sobre sus hombros la carga del pecado? ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús
estaba en el Getsemaní. Y le dice a su padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo hizo 3 veces. Allí estaba cargando, se le estaba poniendo sobre sus hombros la carga de todo nuestro pecado. Él sabía a qué venía, cuál era su misión, pero en ese momento fue cuando recibió esa carga. ¿Quién fue que se la colocó? Fue su Padre. ¿Y qué sucedió cuando la carga es colocada sobre sus hombros? Encontramos en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 22. Y usted puede leer desde el versículo 39, pero veamos en el versículo 42, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero dice allí: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Por qué necesitó el Señor Jesús que viniese un ángel del cielo para fortalecerlo? La carga del pecado que había sido colocada sobre él fue tan pesada que él comenzó a sudar gotas de sangre, y allí comenzó su agonía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mató al Señor Jesús? ¿Fueron los clavos en sus manos y en sus pies? No. Cuando él iba ya camino al Calvario, él iba en agonía, porque él, como dice el verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La agonía del Hijo del Hombre comenzó en el Getsemaní, cuando la carga del pecado de la humanidad fue colocada sobre él, y eso causó una separación que en la eternidad nunca había tenido con su Padre. Ese fue el momento en el cual el Hijo del Hombre siente la separación con su Padre, y es cuando expresa: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús murió en la cruz por el pecado de todos los seres humanos que alguna vez vivieron, que viven y que vivirán. El libro de Job, dicen, estamos leyendo aquí la lección, se pone en la perspectiva correcta, solo en la cruz. El Dios que se reveló a Job es el que enseña a volar al águila, al que une los quark y el que sufrió más de lo que lo hizo cualquier ser humano. ¿Por qué la muerte del Señor Jesús es única? Porque recordemos que la muerte de cruz no era
no fue únicamente para el Señor Jesús. Era la muerte que tenían los romanos para todo aquel que hacía algo en contra de el Imperio Romano. Pero ¿qué había hecho el Señor Jesús contra el Imperio Romano? Nada. Él no hizo nada en contra de nadie, sino a favor de la humanidad. Pero recuerden que Satanás lo quería destruir y utilizó a sus agentes, en este caso, a los líderes del pueblo de Israel, a los sacerdotes, escribas, fariseos, y levantaron una calumnia en contra de él, y fue que lo llevaron delante del líder romano para que lo condenara y lo matara, porque ellos, como una nación subyugada, no tenían el poder para condenar a muerte. Por eso lo llevaron delante del líder romano. Y vemos allí entonces que estando delante del líder romano, él hacía gracia una vez al año para soltar a un preso. Y en esa ocasión tenían a uno llamado Barrabás. Y este líder dijo: ¿a quién quieres que os suelte? Él esperaba que dijeran a Jesús. Pero el pueblo prefirió al asesino y dijeron: suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Y dijo él: bueno, ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo no veo. Si tú lo sueltas, no eres amigo de César. Y fue que él se lava las manos y dice: bueno, yo me lavo las manos de la sangre de este hombre inocente. Todavía el líder romano dice que el que va a morir es alguien inocente, pero va a morir cargando en ese momento la culpa de Barrabás. ¿A quién representa Barrabás? Representa a toda la humanidad, porque todos nosotros los seres humanos somos pecadores, y él cargó en su cuerpo los pecados de toda la humanidad. Por eso dice: él asumió el dolor y la angustia que cada uno de nosotros conoce. Ninguno puede darle lecciones a Dios acerca del sufrimiento, porque él lo sintió en carne propia, porque él se hizo hombre y estuvo en medio de nosotros, habitó en medio nuestro, porque en su humanidad, dice, cargó sobre sí mismo todo el dolor que el pecado ha esparcido alrededor del globo. Así de que no podemos decir que Dios no se preocupa por nosotros, que Dios no conoce del sufrimiento, porque sí, Él en carne propia experimentó la tentación de Satanás. Aunque
Entre los hombres, solo nosotros conocemos nuestros propios dolores y tristezas. Jesús en la cruz los experimentó a todos. Así de que vemos aquí la lección, nos sigue diciendo, el Dios que le preguntó a Job, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Es más increíble cuando notamos que, si bien Él creó las ordenanzas de los cielos, tomó sobre sí la carne terrenal y en ella murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando vemos el libro de Job a través de la cruz, tiene más sentido, porque la cruz resuelve muchas preguntas que en ese libro deja sin respuesta. Todas las respuestas del dolor y del sufrimiento y de la muerte. Encontramos todas las respuestas cuando vamos al Calvario, cuando encontramos allí crucificado al Hijo del Hombre. Y la gran pregunta es, ¿cuán justo es Dios en el cielo? Mientras Job en la tierra sufre solamente para ayudar a refutar las acusaciones de Satanás. Recuerde que Job vivía sirviendo a su Dios, amando a su Dios, manifestando ese amor para con su prójimo, ayudando al necesitado. Él ayudaba a todo aquel que él miraba que estaba en cualquier necesidad, tanto física como mental, espiritual. Él ayudaba. Y el enemigo Satanás, en su lucha en contra de Dios, ensució el nombre de Dios, el carácter de Dios, cuando Él dice que no hay ningún ser humano capaz de guardar la ley de Dios, porque el Dios del universo no es un Dios de amor, de misericordia, sino que es un Dios tirano, un Dios severo que impone leyes que los seres humanos no pueden obedecer por amor. Y le dice Dios, un momento, tus palabras no son verdades. Porque le dicen, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Temeroso de Dios, apartado del mal. Da unas cualidades Dios mismo de Job. Vemos entonces que Job fue el campeón de Dios para desbaratar las artimañas, las mentiras que Satanás estaba planteando en esa reunión celestial. ¿Cómo se puso entonces el enemigo en contra de Job? Airado. Y lo quiso destruir. Pero Dios le dijo, toca todo. Hasta toca su cuerpo, le dijo ya la segunda ocasión, pero cuida de su vida. O sea, no lo vas a matar. Tú solamente vas a ver
si él y todos los demás aquí van a ver, si él se pone en contra de su creador. Y vemos en la historia de Job que Job dijo: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Aunque él me matare, en él creeré. Estos mis ojos lo verán. O sea que Job nunca habló en contra de Dios, sino que en vez de eso, siempre puso en alto el nombre de Dios. ¿Y a quién representa Job? Representa a todos sus hijos humanos que aceptan al Señor Jesucristo y viven, aunque sea cuando hay pruebas que el enemigo está haciendo de que renieguen de Dios, se mantienen mirando al invisible y poniendo en alto el nombre de su Dios. A eso nos ha llamado el Señor, que tú y yo seamos esos Job en este tiempo del fin y veamos los sufrimientos del Hijo de Dios, que por amor a ti y a mí, padeció hasta llegar a la cruz. Sigue diciéndonos la lección: Job vio a Dios como el Creador. Después de la cruz lo vemos como el Creador que llegó a ser nuestro Redentor. Y esto tuvo que sufrir por causa del pecado, más que ningún ser humano, incluyendo a Job. Así como Job, ¿qué podemos hacer ante este panorama sin exclamar: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? ¿Qué podemos nosotros hacer? Vamos a ver un poquito de lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de los sacrificios con las profecías relativas a aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. El Mesías iba a dar su vida como expiación por el pecado. Mirando hacia adelante a través de los siglos, las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Salvador profetizado había de venir no como un rey temporal para liberar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad y para ser al fin despreciado, rechazado y muerto. El Salvador, predicho en las Escrituras del Antiguo Testamento, había de ofrecerse a sí mismo como sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requerimientos de la ley quebrada. En él, los sacrificios típicos iban a encontrar la realidad prefigurada y su muerte de cruz iba a darle significado a toda la economía judía. Hechos de los Apóstoles, página 184. Este mundo ha sido visitado por la majestad del cielo, el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a este mundo como la expresión del mismo corazón, mente, naturaleza y carácter de Dios. Él era el resplandor de la gloria del Padre para expresar la imagen de su persona.
Mas él dejó a un lado su túnica y su corona reales y descendió de su exaltada posición para tomar el lugar de un siervo. Él era rico, pero se hizo pobre por amor a nosotros, para que pudiéramos tener riquezas eternas. Él hizo el mundo, mas se vació a sí mismo en forma tan completa que durante su ministerio declaró: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él vino a este mundo y estuvo entre los seres que había creado como un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue tentado en todo como nosotros, no obstante, no se halló pecado en él. Cristo estuvo a la cabeza de toda la humanidad en forma de un ser humano. Su actitud fue tan llena de simpatía y amor que el más pobre no temía acudir a él. Era amable con todos y asequible, aún para el más indigno. Anduvo de casa en casa curando enfermos, alimentando hambrientos, animando a los que se quejaban, alentando a los afligidos y dirigiendo palabras de paz a los angustiados. El Ministerio Médico, página 23. Este día, a grandes rasgos, hemos visto los sufrimientos que padeció el Hijo del Hombre por amor a ti y a mí, por amor a toda la humanidad, porque Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú que me estás escuchando no has puesto tu corazón en Cristo Jesús, hazlo lo más pronto posible. Entrégale tu vida, porque Él es el Salvador del mundo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo, porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y llegó hasta la muerte de cruz. Bien, mis hermanos, hemos estudiado, el Espíritu de Dios nos ha hablado, y que cada uno de nosotros tomemos la decisión de mantenernos de parte de Dios y su justicia, y que nada ni nadie nos pueda apartar de lo que hemos creído y amamos a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.